digamos, siempre va a haber una autoridad, ¿verdad? En nuestros trabajos tenemos los jefes, en la casa están los padres, en todo lugar donde vayamos hay autoridad, porque hay un orden y debe haber un orden, ¿no? Pero en ese sentido yo quiero contarles un poquito de mi experiencia. Hace un par de años mi mamá se fue al cielo, ella partió y hemos quedado en la casa, mi papá y yo. Solo somos dos hermanas, dos mujeres, mi otra hermana ya se casó, tiene su familia, entonces hemos quedado mi papá y yo. Mi papá también se ha jubilado, entonces él tiene, digamos, toda su energía y su vista puesta en mí, ¿no? Porque él ha dejado todo aquello del trabajo y los afanes y entonces está bien enfocado en mí. Y en ese sentido siempre ha habido un choque entre él y yo, aparte que, o sea, ha habido desde antes de que yo me convirtiese, ¿no? Siempre hemos tenido dificultad para entendernos y peor ahora, ¿no? Porque él todavía no conoce al Señor, entonces ha habido siempre dificultades, ¿no? Porque él no puede comprender por lo que yo estoy pasando, ¿no? Él no puede comprender que yo quiera venir a la iglesia más de una vez a la semana. Él no puede comprender que yo deje mi trabajo muchas veces o yo soy dentista, entonces a veces por venir a las reuniones o por tener alguna actividad, congresos o lo que sea, yo dejo mi trabajo, cierro el consultorio y asisto, ¿no? Porque para mí eso está más importante. Pero él no puede comprender aquello, ¿no? Entonces tenemos muchos roces, chocamos mucho. Y yo siempre decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Él va a cambiar? ¿Hasta cuándo Él me va a entender? Y me sentía muchas veces sola, ¿no? En mi posición. Y siempre venía a mi mente la palabra que dice honra padre y madre, ¿no? Que es la ley, honra padre y madre. Siempre que estaba así, me ponía a discutir con mi papá, ¿no? Venía a mi mente honra padre y madre. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿cómo puedo honrar a mi papá si él no me entiende? O sea, y siempre me confronta, siempre busca pelear conmigo, muchas veces va y pincha en la herida y hurga justo donde más duele, ¿no? Nuestros seres queridos lamentablemente son los que más nos lastiman porque nos conocen, porque saben dónde más nos duele, ¿verdad? Entonces, yo vivía en este conflicto, ¿no? Y siempre orando, siempre perdonando a mi papá. Y no porque tampoco él es malo, no es mala persona, sino que como ustedes las mujeres van a saber entenderme, somos más sensibles, más frágiles y a veces los hombres eso no entienden y son torpes. Entonces, nos pasa, bueno, me la he estado pasando orando, perdonando, pero había un quiebre, ¿no? Había un quiebre en nuestra relación desde más antes y a pesar de que yo oraba para perdonarlo y todo esto, seguía habiendo este quiebre. Y ocurrió hace un tiempo que discutimos y él tiene la costumbre, desde que yo era chiquitita, dejar de hablarme. Cuando se enojaba, me dejaba de hablar, me ponía al hielo. Me dejaba de hablar un día o varios días, a veces hasta semanas. No era su manera de castigarme. Y este último tiempo así lo hizo, dejó de hablarme, ¿no? Pasaron un par de días, yo oré también por perdonarlo y
pero él seguía enojado, seguía sin hablarme, sin dirigirme la palabra, y yo no sabía qué hacer. Quería acercarme a él, pero él es una persona bien fría, bien rígida, ¿no? Entonces, como que no podía acercarme. Y solo oraba, ¿no? Y una vez más decía, Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar? ¿Hasta cuándo? Y Dios me habló y me dijo, no puedes esperar que Él cambie. Tú tienes que aceptarlo así como es Él y tienes que amarlo así como Él es. Todo lo que nosotros somos, hacemos, hablamos, es lo que está en nuestro corazón. Entonces Él me mostraba eso. Mi papá ha sufrido muchas cosas, ha tenido muchas dificultades desde su niñez. Entonces Dios me decía, tiene muchas cosas, muchas heridas en su corazón, mucho resentimiento. Entonces eso es lo que Él va a exteriorizar. Pero yo no podía seguir como recibiendo esas palabras de frustración, de resentimiento, porque no era mi culpa, ¿entienden? Entonces comprendí que solamente tenía que aceptarlo y amarlo así como Él es. Entonces, una mañana me levanté y dije, ya voy a hablar con Él hoy día. Y fui a su cuarto y le dije, ¿podemos hablar? Y él me dice, yo no tengo nada que hablar contigo. Y yo le digo, ya, pero yo quiero decirte algunas cosas. Y empiezo a hablar con él y empiezo a decirle, mira, me porto así. Primeramente, no, perdóname, discúlpame por haberte levantado la voz, por faltarte al respeto, qué sé yo, porque, y bueno, he seguido, y él no seguía con su con su ceño fruncido, enojado, y así, no decía nada, ¿no? Hasta que recibe una llamada a su celular, y yo pensaba, ¿no? Esto no está funcionando. Y recibe una llamada a su celular y yo me salgo de su cuarto y digo, no, esto no va a dar. Y él contesta y era su amigo y le dice, no, ahorita no puedo, estoy hablando con mi hija, hablamos después. Entonces eso me dio otra vez ánimo y volví a entrar a su cuarto. Y otra vez, no, perdón, entro a su cuarto y le digo, él estaba sentado en su cama y le digo, bueno, y Dios me habló y me dijo, solo ámalo. Entonces me acerqué a él y le dije, ¿te puedo abrazar? Y él me miró así con una cara de sorprendido, ¿no? Y se levanta de la cama y ahí los dos nos abrazamos y rompemos en llanto, ¿no? Y ahí, por medio de ese abrazo, creo que algo se restauró en nosotros. Simplemente por rendir mi corazón, ¿se dan cuenta? Porque yo podía mantener la postura y a veces queremos hacer eso, ¿no? Pensamos, pero yo tengo la razón, pero es que no, él tiene que entender, pero no podemos actuar de esa manera. Yo creo que tenemos que empezar a ver, como ya habíamos hablado en una anterior prédica, tenemos que empezar a ver a nuestros seres queridos como Dios los ve, ¿no? Empezar a ver a nuestros padres como Dios los ve, a los hijos como Dios los ve, a los esposos, a las esposas como Dios los ve, ¿no? Entonces, todo este gobierno del reino de Dios, yo pienso que se manifiesta por medio de rendir el corazón y por medio del amor. La ley nos da un parámetro, ¿verdad? Como lo que les decía hace un momento.
venía a mi mente un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre. Es un comienzo, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que vayamos más allá, ¿no? Y que podamos actuar, ya no quedarnos en la ley, sino ir más allá con los frutos del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, el amor, la humildad, la templanza. No, desde ese momento que yo viví esto con mi papá, después de ese abrazo pudimos hablar, él ya como que bajó la guardia, se rompió ese muro que estaba ahí en medio de nosotros, y desde ese momento comprendí que ya no voy a pelear más con él. Decidí ya no pelear más con él. Y no importa lo que él me diga, ya no importa. No voy a pelear con él. Solamente lo voy a mirar con ojos de amor, como el Padre me ha mirado a mí un día y como el Padre lo mira a él, ¿no? Y mientras esté soltera, tengo que sujetarme a él, ¿no? Es un principio de gobierno, ¿no? Luego, cuando me case, ya me sujetaré a mi esposo. Bueno, veamos en Lucas 2, del 48 al 51. Ya dice, esta parte está hablando cuando Jesús era un niño y se pierde en el templo. Bueno, no se pierde, él está en el templo y sus padres lo están buscando, ¿verdad? Y dice, después de un día de buscarlo, sus padres finalmente lo encuentran en Jerusalén y dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces Jesús tenía una identidad, Jesús sabía quién era él, sabía quién era su padre, ¿no? Pero le faltaba algo, le faltaba sujetarse, le faltaba obediencia, le faltaba desarrollar obediencia, porque él no podía simplemente desaparecerse a la edad de 12 años, creo, y sin avisar, o sea, no, no estaba bien. Pero bueno, él desarrolló bastante obediencia y obediencia al punto de muerte, ¿verdad? Entonces, Dios quiere desarrollar esa obediencia en cada uno de nosotros. Él quiere desarrollar un hijo dentro de nosotros, un hijo obediente, un hijo que sabe sujetarse a la autoridad. En Hebreos 5, del 7 al 9, vamos a leer. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado también del momento en el que Jesús está en el Getsemaní, ¿verdad? Y está llorando y está clamando al Padre y está sudando gotas de sangre.
Y en ese momento Él se rinde completamente en obediencia, rinde su corazón y le dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y en ese momento Él entrega su vida. Entonces, con estos ejemplos, o con este gran ejemplo que es Jesucristo, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a rendir nuestro corazón, a rendir nuestras vidas a nuestras autoridades. Pero ¿quiénes son estas autoridades? Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, esposas, estén sujetas a sus esposos en amor, y esposos, honren a sus esposas. Hoy en día nos cuesta sujetarnos. El mundo no quiere sujetarse. El mundo no quiere rendirse, ¿no? Lo hacemos externamente, de manera externa, como en el trabajo, por ejemplo. No nos queda de otra que sujetarnos al jefe, ¿verdad? Para que vaya bien la fábrica, el banco o cualquier otro negocio, pero realmente no lo tomamos desde el interior, esa sujeción. Pero el morir y rendirnos, aprender obediencia, nos va a injertar en una familia, en la familia espiritual que somos, ¿no? Y nos va a dar vínculos de eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que llegar a ser nosotros como iglesia, como familia, ser una familia espiritual que se sujeta, una familia espiritual que conoce sobre autoridad y honra. Entonces nosotros tenemos que inculcar esto en nuestros hijos, la obediencia. Siempre estoy hablando en la escuela dominical sobre la obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Los niños ya deben estar hasta aquí. Pero creo que es lo más fundamental, ¿no? Es lo primordial, aprender obediencia. Si somos obedientes en el mundo, o sea, a nuestros padres, vamos a ser obedientes a Dios. Pero si no obedecemos, no aprendemos ni a obedecer a nuestros padres terrenales, ¿cómo vamos a aprender a obedecer a la voz de Dios, verdad? Entonces, no se olviden, es algo que tenemos que inculcar a los niños, la obediencia, y verlos a ellos como los futuros pastores, los futuros profetas, los futuros ministros que van a llevar la palabra, que van a ir más allá, ¿no? Van a ir a un nivel mucho más alto de lo que nosotros hemos llegado, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos de los niños, discipularlos. Entonces, ¿quién creen que puede ser considerado autoridad en la tierra? ¿Quién crees que puede ser considerado tu autoridad espiritual? La persona que consideras autoridad es a la que le confiarías lo más preciado que tienes. Jesús discipulaba a estos hombres sin que ellos tuvieran idea de nada. Ellos a un principio no sabían lo que iban a hacer, la autoridad que iban a tener, todo lo que iban a hacer, no tenían ni idea. Pero Jesús fue caminando con ellos, fue enseñándoles, hablándoles de esta autoridad que no es como el mundo, ¿no? Lo repito, no es como el mundo lo ve, no es un poder que está encima de los demás. Jesús les enseñaba lavándoles los pies a sus discípulos, dando su vida misma por ellos, sirviéndolos.
Y ese es el ejemplo de principio de autoridad que Él quiere que nosotros tengamos aquí, ¿no? Como familia de iglesia, como familias en nuestras casas y en nuestras vidas. Entonces, esta cultura de autoridad y honra se comenzó a desatar desde el discipulado de Jesús. Y cuando sus discípulos estaban ya solos, ¿no? Para ellos no era difícil entender porque ellos habían caminado con Jesús y Él les había enseñado todo esto. Quiero que vayamos a Juan 21, del 15 al 18. Ya dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Este último versículo parece un poco salido del contexto, ¿verdad? Pero en realidad le continúa. Aquí Jesús está hablando a Pedro: Pedro, te estoy entregando lo más valioso que tengo, ¿verdad? Que es sus hijos, su iglesia, ¿no? Entonces le está diciendo: si me amas, vela por ellos; si me amas, discipúlalos; si me amas, cuídalos, acompáñalos, ¿verdad? Eso le está diciendo Jesús a Pedro. Claro, ese momento Pedro no podía entender la gran responsabilidad que Jesús le estaba dando, que Jesús le estaba dejando, ¿no? Pero finalmente Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y ahí está confirmando la identidad que tiene Pedro, que tiene a Cristo dentro de él, porque Cristo es la roca, ¿verdad? Entonces, ese es el gobierno que Dios quiere establecer, con un principio de autoridad y de honra, que se refiere a poder enseñar, cuidar, discipular, pastorear a los demás en amor. Cuando Jesús está en la cruz y ve a María y a Juan, ¿verdad? A su madre María y a su discípulo Juan, les dice: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Entonces Él está dejando lo más preciado a quien más confía, ¿verdad? Ese es el principio de autoridad, de honra,
de gobierno que Él nos está dejando o que Él nos ha dejado. Es tiempo de ver esta generación, estas nuevas generaciones que tenemos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, de la manera que Dios los ve, y cuidándolos, discipulándolos, pastoreándolos. Es el tiempo de ya no tener más el control, sino rendirlo todo al Señor, rendirnos en amor. El ejemplo que yo les he dado, el caso mío con mi papá, es solo un pequeño ejemplo o un pequeño caso. Sé que muchos de ustedes deben tener sus casos, ¿no? Con sus familias. Tal vez sus dificultades son con sus hijos, tal vez sus dificultades son con el esposo o la esposa. Pero lo que se trata en el gobierno de Dios es de rendirse. Hay que rendirse. Cuando uno entra al matrimonio, no puede entrar intacto, ¿cómo diría? Íntegro, ¿no? Porque dice en la palabra que van a ser una sola carne. Entonces ambos tienen que rendirse al Señor, tienen que rendir su corazón al Señor, tienen que deshacerse, despojarse de sí mismos y dejar que el Señor los vuelva en una sola carne, una sola criatura. Y ahí ya va a pasar, ya el centro ya no vas a ser tú, ya no va a ser tu esposo o tu esposa, ambos van a redireccionar sus miradas hacia el Señor, ¿no? Ya no van a ser ellos el centro va a ser Cristo. Y van a poder dar lugar a un fruto, a una nueva creación que Dios va a bendecir. Cuando nosotros entregamos y nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo se levanta poderosamente y Él comienza a obrar en nuestras vidas. ¿No creen que es mejor, en vez de estar luchando y peleando y seguir insistiendo en algo que no está funcionando, no creen que es mejor descansar y rendírselo al Señor? Rendirle todo, cada situación, y rendirnos nosotros para empezar, rendirnos nosotros. El día que yo me he rendido al Señor, Él ha podido transformar mi vida, Él ha podido hacer algo nuevo, algo maravilloso. Yo analizo mi vida y hace 10 años no podría haber imaginado que yo estaría aquí o que yo sería parte de una familia tan hermosa. Y no se dejen llevar por las mentiras del enemigo. Muchas veces decimos, no hay, tengo ataques del enemigo, me está atacando con una enfermedad o me está atacando por medio de mi pariente, me está agrediendo. Puede ser, pero yo creo que de la manera que más nos ataca el enemigo es en nuestra mente. No, Él es el príncipe de la mentira y va a poner siempre, va a tratar de implantar en nuestras mentes sus mentiras, una falsa identidad, nos va a alejar de la identidad que tenemos como hijos, nos va a alejar de vivir este gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, nos va a alejar de vivir este gobierno en nuestras iglesias, en nuestra iglesia. Pero no le creamos, no permitamos que Él nos siga manipulando, que Él nos siga mintiendo. Realmente, como decía la pastora, ¿no? Hace 2 domingos, las iglesias
no son lugares perfectos, no son lugares donde uno puede decir, ay, voy a ir y sí, esa iglesia me gusta, está bonita y toda la gente parece bien, así correcta y amable, entonces voy a ir a esa iglesia. Yo sé que todos, como decía la pastora, todos hemos llegado con un corazón herido, con un corazón quebrantado. Y entonces no podemos esperar encontrar una iglesia perfecta. No podemos esperar encontrar un lugar donde nos sintamos, donde pensemos que todo está bien y todo está perfecto. No tenemos que ser pacientes entre nosotros y ver realmente, como dice el Señor, vernos con los ojos del Espíritu y comprender y aceptar en amor al otro, a los otros. Y juntos vamos a poder lograr traer este gobierno de Dios aquí a la tierra. Amén.